Por primera vez, este huachicol fiscal que hemos estado insistiendo tanto desde hace varios años en Código Magenta y que por fin todo lo que todos veíamos en las aduanas, en los puertos, ya por fin el gobierno de Claudio Sheinbaum lo ve y es mucho mérito que García Harfuch haya ido, haya detenido un buque. Este asunto es de la primera importancia, porque en el momento en que el Departamento de Estado dice 6 cárteles mexicanos están etiquetados como organizaciones terroristas, esto abre la puerta a que cualquier financiamiento o apoyo logístico ya califica dentro de ese marco legal y se pueden implementar acciones específicas. Hay un reporte esta misma semana donde tanto la CIA como el Pentágono están evaluando sus facultades legales para saber hasta dónde pueden llegar a una intervención militar en México, si tienen ellos carta abierta en este momento bajo como están escritas las reglas del juego, de poder bombardear facilidades de los cárteles. ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador? Porque todo esto sucedía durante su sexenio. Entonces, Con su gente más con cercana. su gente más cercana. Un Mario Correcto. Delgado, por ejemplo, que está Ricardo Peralta en la Secretaría de Saucedo. Educación. Entonces, ¿dónde está, presidente? Para dimensionar de qué estamos hablando. En la época de Peña se hablaba de la estafa maestra. Correcto. Ándale. Y la estafa maestra llevaba por 7,000 millones de pesos de dineros perdidos. Vino lo de Segalmex, 15,000 millones. 15,000 millones. 2 estafas maestras. Y ahora estamos ante un negocio de 500,000 millones de pesos en el sexenio de López Obrador. Es decir, 40 casos de Segalmex. No ha habido en la historia de México un acto de corrupción más grande que el huachicol fiscal. Y bueno, hay un tema que no podemos soslayar porque se empezó a entremezclar con algo que le cambia el destino final a todo el asunto del huachicol. Por primera vez, este huachicol fiscal que hemos estado insistiendo tanto desde hace varios años en Código Magenta y que por fin todo lo que todos veíamos en las aduanas, en los puertos, ya por fin el gobierno de Claudio Sheinbaum lo ve y es mucho mérito que García Harfuch haya ido, haya detenido un buque. Falta que nos digan a quién van a detener, quién tenía el buque, quién estaba metiendo todo. Falta investigación. Lo primero es, ya se rompió, ¿sí? Ese impasse de aquí no pasa nada. La negación. La negación. Pero ahora se dice que este huachicol pasa también una buena parte de él por los caminos del cártel Jalisco Nueva Generación. No es una cuestión inocua, es muy importante. ¿Por qué? Cuando se mezcla el huachicol dándole el beso al cártel Jalisco Nueva Generación, pasa a ser ya una entidad terrorista. Claro. Ya el cártel Jalisco Nueva Generación, a los ojos americanos, es una organización terrorista. Luego, entonces, lo que se maneje con el huachicol es organización terrorista. Y por favor, recuérdenme ustedes, ¿quién fueron los principales beneficiarios del huachicol fiscal en los últimos años? El partido Morena. Claro, Ramón. El partido Morena. Y esto puede llegar a ser un cortocircuito cuando digas huachicol, Jalisco Nueva Generación, Morena, y cuando salga el nombre de Audomaro dirigiendo un operativo importante con un grupo de empresas donde hay familiares de él que vendían o que siguen vendiendo huachicol fiscal a los estados morenistas. Rodrigo. Ramón, este asunto es de la primera importancia, porque en el momento en que el Departamento de Estado dice 6 cárteles mexicanos están etiquetados como organizaciones terroristas, esto abre la puerta a que cualquier financiamiento o apoyo logístico ya califica dentro de ese marco legal y se pueden implementar acciones específicas. ¿En qué contexto ocurre eso? En un contexto donde hay un reporte esta misma semana donde tanto la CIA como el Pentágono están evaluando sus facultades legales para saber hasta dónde pueden llegar a una intervención militar en México, si tienen ellos carta abierta en este momento bajo como están escritas las reglas del juego, de poder bombardear facilidades de los cárteles a través de drones.
Y el asunto del huachicol fiscal es muy significativo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos entiende que tanto Jalisco como Sinaloa, y como lo hemos visto en sendos videos y el tipo de armamento que utilizan, no solo son cárteles, son organizaciones paramilitares y eso cuesta dinero. En el 2021 Inside Crime decía el huachicol y el huachicol fiscal son el negocio más rentable del cártel Jalisco Nueva Generación Claro. después de las drogas. ¿Y de dónde viene este asunto? De una filtración de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al periódico Reforma, donde dicen, ojo, la misma empresa que operaba en Ensenada, donde fueron decomisados 8 millones de litros de huachicol, y la que operaba en los terrenos de Altamira, donde fueron decomisados 10 millones de litros de huachicol, es Mefra Fletes. ¿Quién es Mefra Fletes? Una empresa cuyo entramado financiero incluye a 15 empresas fachada que están vinculadas de una u otra manera al cártel Jalisco Nueva Generación, no dicho solo por autoridades mexicanas, sino por el mapa que ha realizado el Departamento del Tesoro. Por eso volvemos al reporte que publica el FinCEN del Departamento del Tesoro, decir, a ver, señores, autoridades mexicanas, WIF, Pablo Gómez, ya está lista la acusación. Prácticamente lo único que tienes que hacer es firmarla. ¿Por qué el gobierno mexicano, específicamente desde la oficina de Pablo Gómez, no se ha atrevido a presentar las denuncias correspondientes y a intentar desarmar el tinglado financiero y criminal detrás del huachicol fiscal, que por lo tanto ya es huachicol terrorista? Buenísimo. Marcela. Yo solamente me pregunto, ¿dónde está Andrés Manuel López Obrador? Porque todo esto sucedía durante su sexenio. Entonces, Con su gente más cercana. con su gente más cercana. Un Mario Correcto. Delgado, por ejemplo, que está Ricardo Peralta en la Secretaría de Saucedo. Educación. Entonces, ¿dónde está presidente? Digo presidente porque expresidente en funciones. Pero ahí está, ¿por qué no está? Porque este tipo de cosas apuntalarían directamente a él y a su gente más cercana. Entonces, aquí sí la cuestión es, necesitamos Estados Unidos para que se desmantele todo esto, porque esas mangueras y esas fotos que sacamos aquí en Magenta, obviamente, pues a todas luces se ve que existían hace mucho tiempo. No es una cosa que pasaba desapercibida, ¿sí? Es una cosa que a todas luces mucha gente en el sistema, en el gobierno actual, con los morenistas, sabía lo que estaba pasando. Pero tiene que venir un Estados Unidos a intervenir, así como va a intervenir próximamente en otras cosas, porque si no, no se hace nada en este narcoestado. Y esa es la realidad. A ver, para dimensionar de qué estamos hablando. En la época de Peña se hablaba de la estafa maestra. Correcto. Ándale. Y la estafa maestra llevaba por 7,000 millones de pesos de dineros perdidos, Sí. que finalmente exoneraron a Rosario Robles y va por otro lado la investigación, Es pero ahí correcto. está, sigue la investigación. Vino lo de Segalmex, 15,000 millones. 15,000 millones, 2 estafas maestras. ¿Y qué ha pasado con Nada, Segalmex? se protegió abiertamente al personaje que por primera vez le dio Sí. una chamba a López Obrador, que era Ignacio Valle, Exacto. del tiempo de Echeverría. Y ahora estamos ante un negocio de 500,000 millones de pesos en el sexenio de López Obrador. Es decir, 40 casos de Segalmex. No ha habido en la historia de México un acto de corrupción más grande que el huachicol fiscal. Por eso yo insisto, Marcela, en que hay que reconocer el mérito de Claudia Sheinbaum Claro. y de Omar García Harfuch, que tocaron ya los intereses de un negocio que a alguien le representaban esos 500,000 Pero mi millones. pregunta aquí es, ¿lo hubieran tocado de no ser de no estar No Estados Unidos? importa. A ver, ahí? podían haberse hecho locos y patos. Ya lo hicieron. Reconoce que ya lo hicieron porque ya están operando. Y vamos a ver esto, ¿dónde va a La ¿A dónde realidad va a terminar? que dar? se Bueno, La está- doy el realidad, beneficio de la realidad, hay que dar el beneficio de la Sí, duda claro, porque, total, a ver, totalmente. ¿tú qué crees que estén pensando los cientos de personajes políticos de diferentes estados? Los gasolineros privados corruptos, no son todos. Hay No, una no son parte todos. importante, un 40% de los gasolineros de Que este se país mantiene al margen. están ahí, no, que se mantienen, que sí se mantienen haciendo Sí, sí, huachicol sí, sí, sí. y duplican sus ganancias. Sí. Todo el entramado de factureros para poder, incluyendo despachos muy prestigiados, Supuestamente. supuestamente, que ayudan a hacer ese huachicoleo. Estás hablando de entramado de 500,000 millones Es de una pesos. economía paralela dentro de México. Exactamente. Entonces, La economía si del nos narcoestado. escandalizó Segalmex con
14,000, 15,000 millones. Imagínate 500,000 millones. Los intereses que está tocando. Ramón, Yo diría, señores, hay que cuidar la integridad de Omar García Harfuch, porque nada valen los cárteles. El asunto del huachicol es sumamente delicado. ¿Hasta dónde llega esto? Hasta lo más alto. A ver, lo dijo. Código Magenta publicó la grabación de la mano derecha de Sergio Carmona, el llamado rey del huachicol, Horacio García Rojas, donde dice: esto llegaba hasta la presidencia de la República. Y lo ratificamos esta semana con una entrevista que publicamos con Eddie Pintor. ¿Quién es Eddie Pintor? Un periodista tamaulipeco que además era miembro de la misma congregación de Sergio Carmona, era su amigo, su hermano en Cristo, y tenían comunicación todos los días. ¿Qué le revela Eddie Pintor a Código Magenta de lo que platicaron? 3 asuntos muy importantes de primera relevancia. Número 1, que Sergio Carmona mantenía comunicación constante y directa con Audomaro Martínez Zapata, el titular del Centro Nacional de Inteligencia en el gobierno de López Obrador. Número 2, ratifica lo que ya había dicho aquí Eddie Barón Levy, el abogado mexicoamericano, diciendo: el presidente López Obrador recibió en Palacio Nacional a Sergio Carmona. De ese tamaño eran los intereses. Y tercero, era un hombre que sabía demasiado. ¿Por qué? Porque en el momento en que fue aproximado por la DEA, meses después viene el asesinato de Sergio Carmona. Son 3 asuntos que revelan que esto no es un asunto inocuo que queden algunos empresarios de medio pelo. Esto llega a lo más alto del sistema político mexicano. 500,000 millones de pesos que llegaban hasta Palacio Nacional, una operación de financiamiento de campañas que le permitió a Morena apoderarse políticamente de este país. Con lo que no contaba el gobierno de la Cuarta Transformación es que el señor Sergio Carmona olió a tiempo su muerte y le entregó su teléfono, una réplica de su teléfono, a su hermano Julio, director de la aduana de Reynosa, por donde en ese momento pasaban la mayor parte de los trailers con el huachicol. Y en el momento en que ese hermano se enteró de que habían asesinado en San Pedro Garza García a Sergio, corrió, porque así se lo había instruido su hermano, a entregarse en Austin, Texas, con elementos de inteligencia norteamericana, entregó el teléfono y una bola de papeles. ¿Qué sabe el gobierno americano de todo el huachicol y hasta dónde llega y quiénes son? Pues vamos a verlo. Y vamos a entender que los 5 o 6 personajes clave del huachicol, todos son los íntimos de Andrés Manuel López Obrador. Pero por lo pronto, este acto de vincular el huachicol con el terrorismo da el beso del diablo para que el huachicol se convierta en instrumento de negociación con el gobierno mexicano y se le ataque desde Estados Unidos. Caiga quien caiga y le pese a quien le pese.